Tuve que elegir entre mi madre y mi hija. Si te conmueven estas historias, deja un like y comparte. El salón brillaba como si la noche quisiera olvidar todas las sombras. Arañas enormes colgaban del techo, derrochando cristales que cortaban la luz en miles de destellos. Una orquesta afinaba en la esquina, y el murmullo de los invitados tapizaba el ambiente con conversaciones medidas, risas calculadas y halagos envueltos en champán. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados, los centros florales olían a sutil perfume, y los camareros se deslizaban como si cada movimiento fuese coreografiado. Yo miraba todo eso desde un rincón del escenario, sintiendo la falsedad de algunos aplausos y la sinceridad de un nudo que se me apretaba en la garganta. Era la boda de mi hija. Ella había soñado con este día durante años. Yo había pensado en ello desde que fui capaz de imaginar un futuro donde mis errores no definieran lo que mi sangre podía lograr. Había preparado discursos, traje, lista de invitados. Había pagado por arreglos, por la orquesta, por la invitación que anunciaba una vida nueva. Todo debía ser perfecto, porque así lo exigía el mundo que nos miraba. Entonces apareció mi madre. No la vi venir en un primer momento, no porque llegara sigilosamente, sino porque en aquel lugar no se esperaba nada que no brillara. Ella apareció como siempre, con el bolso gastado que se negaba a cambiar por razones que nunca supe explicar del todo, con un abrigo que había cosido alguna vez con mis remiendos embelleciendo los dobladillos, con las manos canosas y las uñas que no habían conocido salón de belleza, pero sí la tierra, la cocina y las noches en vela. Llevaba un peinado sencillo, una blusa limpia y una sonrisa que me atravesó como si me devolviera a la infancia. La escena en la puerta fue rápida y cruel. Un hombre vestido con traje, con esa seguridad que confunde autoridad con desdén, la miró, consultó una lista, negó con la cabeza y pronunció esas palabras mecánicas que matan. No está en la lista, señora. Ella intentó explicar. Vengo por mi nieta, por favor. Su voz tembló, pero no por miedo, por cansancio, por años de tener que pedir permiso. Mi hija llegó en ese momento, tal como lo habían planeado. Caminó hacia la puerta con la compostura de alguien que ha aprendido que la imagen es ley. La vi cruzar el corredor, impecable, y sin esperar sintió que tenía derecho a castigar. No fue una ráfaga de enojo, fue un corte frío, preciso, profesional. Mamá, ¿qué haces aquí? No puedes entrar así. Esto es una celebración elegante, no es sitio para... dijo, y dejó colgado el gente como tú, que no pronunció pero que todos entendimos. Su tono no fue de sorpresa, sino de desprecio. El guardia se llenó de confianza. La madre retrocedió unos pasos, pero no se fue. Apretó el bolso contra su pecho como si fuese el único lugar donde guardar una vida entera. Lo que vi me partió en dos. No por la escena en sí, sino por mi propio papel en ella. Yo había permitido que mi hija creciera con la idea de que la apariencia debía estar por encima de la dignidad. Había regalado sueños y complicidades, pero también había cedido al mundo la forma de amar en nombre del éxito. Me sentí responsable y pequeño. Y aún así, la decisión tuvo que ser tomada en segundos. No estaba junto a ellos cuando todo ocurrió. Había salido a saludar a un padrino. Estaba en la antesala del salón arreglando detalles, cuando mi amigo Roberto vino corriendo hacia mí con la cara de alguien que había visto morir una esperanza. Roberto siempre fue de pocas palabras y ojos que no mienten. «Tienes que venir ahora», dijo, sin más saludo. «Tu madre está en la puerta. Te están echando». No comprendía al principio. ¿Echando?, pregunté. Y en su mirada supe que era peor. Estaban haciéndola pequeña delante de toda la gente que yo había invitado. Caminé hacia la entrada con pasos que no eran míos. Por fuera, el recinto seguía reluciendo. Por dentro, mi corazón atropellaba cada latido con culpa y rabia mezcladas.
volví a ver la imagen de mi madre joven, vendiendo lo que fuese necesario para que yo pudiera ir a la escuela. Su sonrisa en cada curita que me puso. Las historias que me contaba a las 4 de la mañana, cuando la casa olía a pan y a esfuerzo. Recordé la noche en que me tapó con una manta cuando regresé enfermo y no pudo costear la medicina. Recuerdo su mirada cuando me decía, tú eres todo. Y lo decía sin fingimiento. No era una mujer de grandezas materiales, pero lo que era grandioso en ella no estaba en los objetos. Estaba en las manos que me sostuvieron. En un instante supe que no podía, de ninguna manera, permitir aquella humillación. Me dirigí al lugar donde empezaba la ceremonia. La música se calló en el momento en que entré al salón. No porque la hubiesen callado, sino porque lo que llevaba en la voz hacía eco en los invitados. La gente giró. Vi las copas inmóviles, ojos que intentaron ser neutrales y rostros que no sabían dónde mirar. Mi hija estaba en el centro, radiante y frágil al mismo tiempo. Había tantas expectativas sobre ella acumuladas en aquella barra de luz que parecía a punto de romperse. La vi y sentí que mi pecho se abría como una puerta para dejar salir todo lo que llevaba atado y callado. No iba a gritar. No quería convertir aquello en una escena de venganza. Pero tampoco iba a fingir que la dignidad de la mujer que me trajo al mundo era negociable. Subí al pequeño estrado. Los invitados me miraron primero con curiosidad y luego con cierta incomodidad. Tomé el micrófono. Mi voz al principio era un hilo. Luego se dijo fuerte. Había que decir lo esencial, sin adornos. Esta noche, empecé, iba a ser una celebración de amor. Eso sigue siendo cierto. Pero no puedo permitir que el amor que celebramos ignore a aquellos que nos hicieron posibles. No dije nombres. No era necesario. Miré hacia la puerta y con el gesto más sencillo que pude imaginar, llamé a mi madre. La llamé por su nombre, porque nombrarla era darle la dignidad que le habían negado en la puerta. Ella entró con la misma humildad de siempre, pero esta vez no estaba sola. Entró conmigo y con la autoridad que da la verdad. La orquesta retomó un acorde suave, como si el mundo quisiera encontrar la armonía después del choque. Llevé a mi madre al centro y pedí que alguien le trajera una silla. La senté donde iba a estar la novia, no para desplazar a nadie, sino para mostrar a todos que la prioridad era el respeto. En esa breve intervención dije lo que debía decir, sin alardes, sin humillaciones públicas hacia mi hija. No era mi intención destruirla. Solo necesitaba que la sala viera quién había sido la piedra sobre la que yo había construido gran parte de lo que hoy tenía. Conté en pocas frases algunas cosas. Las noches en vela de mi madre, cómo había trabajado de sol a sol para que yo pudiera estudiar, la vez que vendió un reloj de familia para pagar un curso que cambió mi vida. Hablé de pequeñas heroicidades que nadie había aplaudido antes. Ella no tiene un rótulo que la haga bonita según la moda de hoy, dije, pero tiene algo que no tiene medida, amor constante. Si yo celebro hoy, será celebrando a quien me enseñó a ser persona. Hubo murmullos. Algunos aplaudieron con los ojos, otros miraban al suelo. Mi hija palideció. No porque hiciera falta avergonzarla, sino porque el espejo de la verdad le era por primera vez implacable. Sus palabras en la puerta habían sido su intento de proteger una imagen. La imagen estaba en tela de juicio. Mi acto no fue teatral.
Fue la expresión de una lealtad que se escoge. Elegí a quien me dio la vida. Me acerqué a mi madre. Ella me miró con esa serenidad difícil de fingir. Tomó mi mano, y su piel, esa piel curtida de tanto trabajar, me recordó la historia entera de nuestra familia. Poco después pedí, si alguien lo permitía, que mi madre y yo diéramos un pequeño baile. No era el baile de la boda, era un gesto simbólico. Mi hija podría casarse el día que quisiera, pero no en el escenario donde se denigrará a mi madre. La música cambió. Un ritmo sereno, una melodía que conocía de mis años de infancia llegó a través de los instrumentos. Tomé a mi madre de la mano y la invité a bailar. Ella, sorprendida, se dejó llevar. Sus pies no eran expertos, su paso era moduloso y lleno de memoria. La gente se levantó, algunos con asombro, otros con lágrimas en los ojos. El salón, ese mundo de brillo superficial, se transformó por un instante en una casa donde las prioridades se podían ver. Mi hija se quedó cerca, inmóvil, con su vestido que brillaba y con la voz que había usado para cerrarle la puerta a la vida. No la señalé, no le grité. Sabía que debía haber una consecuencia para su actitud, pero esa consecuencia no sería el desprecio público. Era algo más sutil y más profundo. La convicción de que el amor verdadero no se mide por el glamour, sino por el respeto. Cuando terminé el baile, me dirigí a mi hija, no con reproche, sino con claridad. Lo siento si esto te duele, dije, pero no puedo celebrar mientras alguien que me dio todo está humillada. No se trata de elegir lágrimas para herirte, se trata de elegir coherencia para honrar lo que somos. Ella encontró palabras, y lo hizo con la fragilidad de quien ve caer un mito. Hubo sollozos y un abrazo que no llegó esa noche. Al final, mi hija salió de la sala con la cabeza baja, y con gente que la acompañaba a la entrada. No supe si salía a llorar o a buscar disculpas. 2 semanas más tarde vino a casa y nos habló con honestidad. Había interiorizado valores distintos. Había confundido la admiración por la imagen con la amistad verdadera. Me pidió perdón. No pedir perdón la redimía automáticamente, pero era un paso. El resto de la noche cambió de forma. Lo que iba a ser una boda con todos los convencionalismos se tornó en una reunión íntima, donde las historias personales fueron el centro. Mis amigos se acercaron a mi madre, le ofrecieron una copa, le preguntaron por su vida. Algunos le escucharon con atención, otros con incredulidad, pero la mayoría comprendió que la grandeza no siempre viene envuelta en seda. Hubo quienes aplaudieron, quienes negociaron miradas y quienes más tarde le dieron la mano con gesto de respeto. Quiero dejar claro algo. No me regocijé del dolor de mi hija. Mi elección no fue un castigo, fue una reparación. Elegí honrar lo que debía ser honrado. Elegí la memoria de quien me enseñó a ser decente, cuando algunos me dijeron que el precio de la decencia era la derrota social. Elegí que mi hija viera, no desde la vergüenza, sino desde la verdad, lo que se pierde cuando se prioriza la apariencia. Después de esa noche hubo cambios. Mi madre ya no caminaba sola por la ciudad sin que yo supiera dónde estaba. La invité a vivir conmigo por un tiempo. Ella lo aceptó con la naturalidad con la que alguien se sienta a la mesa después de años de comer de pie. Reaprendimos rutinas, cocinar juntos, mirar programas en la tele que antes yo evitaba, escuchar sus historias de juventud con una paciencia que antes no tenía. Aprendí a preguntarle por su día y a escucharla sin convertir sus palabras en un resumen útil para mi vida. Ella no necesitaba mis alusiones, necesitaba mi presencia. Mi hija y yo tuvimos conversaciones largas y dolorosas. Hubo silencios, recriminaciones y más de una lágrima. Fue necesario que ella comprendiera que el respeto hacia los nuestros forma parte de la lealtad que pide el amor. Lo que no busqué fue imponerle una imagen del mundo, sino mostrarle la consecuencia de sus actos. Con el tiempo, volvió a acercarse a mi madre y a cuidar de ella con gestos pequeños, llamar por teléfono, traer flores del parque, preguntar por recetas antiguas. Nada de ello borró su equivocación, pero pareció encender una conciencia. En público, algunos murmuraban todavía por semanas. ¿Cómo pudo ser eso?, se preguntaban. Otros me escribieron mensajes agradeciendo porque, gracias a mi intervención, recordaron a sus propias madres. Recibí cartas de gente que también había vivido humillaciones en eventos y que por miedo había callado. Sus palabras me confirmaron que mi decisión, más que un acto personal,
Había abierto una ventana para revelar una verdad incómoda. En demasiadas ocasiones, el brillo tapa lo que más importa. No todo fue una historia de reconciliación inmediata. Hubo quienes me juzgaron por exponer a mi hija. Hubo quienes me dijeron que había arruinado una celebración soñada. Les escuché. Mi respuesta fue siempre la misma. No se puede soñar sobre la base de la exclusión sin que esa base se derrumbe inevitablemente. Si la felicidad se cimenta en el desprecio, entonces no es durable. Prefiero una vida construida con coherencia, aunque a veces duela. Quizá lo más importante fue lo que no sucedió. No busqué humillar a mi hija en público. No necesitaba hacerlo. La humillación que ella misma ejerció se volvió visible para quien quisiera verla. Mi tarea fue señalar la dignidad, no fustigar el fallo. Pasaron los meses, y con ellos la rutina devolvió cierta calma a nuestra familia. Mi madre se convirtió en la persona que recibía llamadas de antiguos conocidos que la reconocían por su valentía aquella noche. Cayó la lluvia de críticas, y también la de elogios. Lo que quedó, sin embargo, fue el vínculo reforzado entre nosotros. Ella celebró por primera vez en años un evento sin tener que esconder quién era. Mi hija aprendió una lección que no se mete en libros. El orgullo por la imagen puede cegarte ante lo que tienes delante. Aprendió a pedir perdón sin que fuese un acto de debilidad, sino un gesto de madurez. Con el tiempo, fuimos reconstruyendo el puente. No lo hicimos con discursos grandilocuentes, sino con actos sencillos, una visita inesperada, una llamada para preguntar por la comida favorita de mi madre, una foto en la que mi madre figura como parte central de una nueva celebración. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiese decidido quedarme callado. ¿Habría ganado algo? Probablemente sí, quizá habría evitado el escándalo, habría mantenido una apariencia inquebrantable, pero habría perdido algo irreemplazable, la posibilidad de enseñar con el ejemplo. Si yo no hubiera puesto mi propia imagen en juego para defender a quien me dio la vida, no estaría contando esto ahora. La vida no es solo lo que nos elevan las luces. A menudo es lo que las manos de quienes nos preceden sostienen. Hay decisiones que no son fáciles. Elegir entre la madre que te puso en el mundo y la hija que te pide que traiciones esa historia duele. No es una balanza que se incline por default. Se necesita coraje para aceptar que la lealtad no siempre camina hacia donde la sociedad espera. Se necesita responsabilidad para reconocer que criar también es moldear valores y que esos valores pueden estar equivocados. Crecer también implica a veces corregir lo que creemos correcto. Me acuerdo de una tarde, meses después, cuando mi hija, mi madre y yo estábamos en la cocina. Mi madre enseñaba una receta y mi hija tomaba notas. En ese pequeño intercambio había algo de reparación que ninguna declaración pública hubiera logrado: la reinstauración del respeto cotidiano. Vi en sus manos, cuando cocinaban juntas, un puente que no se volvió a romper. No digo que todo haya sido perfecto desde entonces. Las heridas tardan en sanar y algunas cicatrices permanecen. Pero también sé que cuando preguntas a cualquiera en qué momento se define una familia, muchas veces la respuesta viene en actos: cuidar en la enfermedad, hablar con sinceridad, defender cuando otros quieren humillar. Esa noche para mí fue un acto de defensa. Si algo aprendí, y quiero dejarlo claro para quien me escucha, es que el amor no es sinónimo de complacencia. Amar a una hija no significa tolerar que menosprecie a quien la crió. Amar a una madre no es convertirla en centro para humillar a los demás. Amar implica muchas veces imponer límites que nazcan del respeto. Hoy, cuando camino por la calle y veo a mi madre con su bolso gastado, no siento pena ni vergüenza, siento orgullo. Orgullo por la mujer que, sin títulos ni ostentación, nos enseñó a permanecer humanos. Mi hija, por su parte, ha aprendido que la belleza más grande es del carácter y que las celebraciones verdaderas incluyen a quienes nos trajeron hasta ellas. Mi elección fue clara aquella noche y la sigo sosteniendo. Elegí a quien me dio la vida. No porque fuera la opción fácil, fue todo menos fácil, sino porque era la opción justa. No busco que nadie me aplauda por ello. Solo deseo que esta historia sirva como espejo para quien alguna vez se enfrente a una elección parecida. Si alguna vez te encuentras ante la posibilidad de preferir la apariencia a la dignidad de quienes te aman, pregúntate,
¿Qué recuerdo quieres que quede? ¿Una foto perfecta o la certeza de haber actuado con honor? Gracias por escuchar esta historia. Si tú también viviste un momento así o conoces a alguien que lo haya hecho, cuéntalo en los comentarios y suscríbete para seguir compartiendo testimonios que nos hacen pensar y nos invitan a ser mejores.